Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a su curso de programación en Python. El día de hoy les vengo a traer el segundo ciclo, el cual es el ciclo for. La clase pasada estuvimos analizando el ciclo while, quedamos que se iba a utilizar por lo general de manera indeterminada cuando yo no tengo idea cuándo va a terminar de repetirse un ciclo. Y ahora pues toca el turno de ver el ciclo for. El ciclo for tiene la característica de que por lo general lo vamos a estar utilizando para acciones que sabemos que se tienen que repetir en el código de manera determinada. Es decir, que de antemano, antes de empezar el ciclo for, ya sabemos cuántas veces se va a repetir dicho ciclo. Entonces, pues vamos a hablar un poquito acerca del ciclo for. Cabe destacar que en Python, en el lenguaje de programación Python, el ciclo for se puede usar de dos maneras. La primera es poniéndole precisamente el número de veces que quieres que se repita, o también poniéndole un inicio y un final. Pero también tiene otra forma de usarse el ciclo for, que es recorriendo estructuras de datos. Ahorita voy a hablar también de esta forma. Entonces, previamente, en base a esto que acabamos de decir, vamos a escribirlo a continuación. Entonces, como les decía, vamos a empezar viendo el ciclo for, ¿no? Quedamos entonces que es un ciclo que me sirve para hacer repeticiones de una parte del código de manera determinada. Como les decía, en Python existen dos maneras diferentes cómo podemos usar este ciclo. Entonces quedamos, existen dos maneras diferentes como podemos usar el ciclo, ¿no? La primera y la más sencilla, dándole un rango, ¿no? Como les decía, pues esta básicamente es darle el número de veces que quieres que se repita un ciclo, ¿no? Básicamente es lo que podemos poner de antemano. ¿Cuántas veces quieres que se repita la parte del código que va a estar dentro del ciclo for? Como les decía, le podemos también dar un inicio y un final y además un tamaño de paso. Ahorita voy a hablar más adelante a qué me refiero con esto último, ¿no? Pero ahí está, podemos usar el ciclo for dándole un rango. ¿Cómo más lo podemos usar? Pues recorriendo las estructuras de datos. No todos los lenguajes de programación te permiten usar el ciclo for de esta manera como lo estoy poniendo aquí. En Python pues también tiene la ventaja que yo puedo recorrer un ciclo for o una estructura de datos a través del ciclo for. ¿Cuáles estructuras de datos? Pues como las que vimos en las clases anteriores, como la lista, las tuplas, los conjuntos, los diccionarios, etcétera, ¿no? Entonces estas son las dos formas en que nosotros podemos usar el ciclo for, dándole un rango o recorriendo las estructuras de datos. Como que, pues ya les he dicho, tuplas, conjuntos, listas y diccionarios. También podemos recorrer otras estructuras que pertenezcan a librerías en específico, como por ejemplo el array de NumPy y el panda y el data frame de pandas, que vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. Pero entonces, pues bueno, y una vez que estamos hablando un poquito acerca del ciclo for, les voy a dar la sintaxis o la manera en que vamos a escribir la primera forma, que es a través de un rango. Entonces, ¿cómo se escribe la sintaxis general de un ciclo for? Pues vamos a ponerlo aquí. Entonces, la sintaxis de un ciclo for para el primer modo de uso, o sea, el que tenemos aquí dándole un rango, es el siguiente. Aquí hay varias variaciones que tengo que presentar, pero la más sencilla de todas es la que voy a poner aquí. Voy a poner for y enseguida aquí va a ir algo que se llama contador del ciclo for. ¿A qué me refiero con esto? Aquí enseguida de la palabra for yo voy a poner lo que se denomina el contador del ciclo for. El contador del ciclo for es básicamente una variable. ¿A qué me refiero? Que yo le puedo dar un nombre. Le puedo dar un nombre el que yo quiera a ese contador del ciclo for.
el que yo quiera. Le puedo poner un nombre como lo hemos estado haciendo con las variables, solamente que aquí por lo general se aconseja darle el nombre de la letra I o J o K, o sea, darle el nombre de una letra a ese contador del ciclo for. Entonces el contador del ciclo for que va a ir aquí enseguida del for debe tener un nombre, como les digo, puede ser cualquier nombre, pero lo que se aconseja es darle una letra como nombre. Y una vez que le pones un nombre, pones enseguida la palabra in range y empieza a abrirse una indentación. Ponemos for, le ponemos el contador del ciclo for, como les decía, aquí puede ir un nombre, el que ustedes quieran. In range, paréntesis, aquí adentro le vas a poner el número de veces de repeticiones. ¿Cuántas veces quieres que se repita el código? 2 puntos. Y enseguida lo que va a hacer Python es abrirte una indentación. ¿Qué quiero decir con indentación? Pues 4 espacios donde Python va a identificar que ya estamos dentro del ciclo for. Y aquí adentro de la indentación, adentro del ciclo for, debe de ir precisamente las instrucciones que tú quieres repetir, ¿no? Entonces básicamente esa es la estructura general del ciclo for y es la forma más sencilla de usarlo. Entonces vamos a hacer un ejemplo a continuación. Aquí también les voy a poner una nota como les había dicho. El contador del ciclo for, nosotros le podemos dar cualquier nombre, pero se aconseja que le demos el nombre de la letra I, J o K, ¿no? Y así, etcétera. Le podemos dar cualquier nombre, pero por lo general esos nombres que van a funcionar como índices funcionan bien para ejecutar un ciclo for. Y pues bueno, vamos a ver un ejemplo ahora sí ya con esto para darnos a entender cómo se usa de manera general un ciclo for, ¿no? Muy bien, una vez que ya vimos de manera general cómo funciona un ciclo for, pues vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo para que esto quede claro. Vamos a hacer un programita que diga lo siguiente: hacer un programa que le muestre 20 veces al usuario el mensaje hola mundo, ¿no? Quiero hacer un programa que muestre el mensaje al usuario hola mundo 20 veces, ¿no? Que se repita 20 veces. Aquí, como vemos, ya es un programa que yo ya sé cuántas veces quiero que se repita una instrucción, en este caso que muestra al usuario el mensaje. Ya sé de antemano que quiero que se repita 20 veces, ¿no? Entonces, pues como es una manera determinada, pues lo que puedo usar sin ningún problema es el ciclo for. ¿Cómo se usa? Pues vamos a seguir las reglas que puse anteriormente. Pongo la palabra for. Después voy a poner el contador del ciclo for. Les digo, esto va a funcionar como una variable que yo le tengo que dar un nombre. Por lo general, el nombre que yo le voy a dar a este contador, le voy a dar el nombre de la letra I. Ahí está. Simplemente el contador del ciclo for se va a llamar I, ¿no? Después, in range. Adentro del range, de la palabra range en los paréntesis, debo de poner las veces que quiero que se repita lo que voy a poner a continuación en las instrucciones. ¿Cuántas veces quiero que se repita esto? Pues yo le voy a poner que 20. Ahí está. Le pongo los 2 puntos y cuando vemos que le doy enter, luego Python identifica que estoy en un ciclo for y me abre precisamente la indentación, los 4 espacios. Ahora, todo lo que ponga dentro de la indentación, todo lo que ponga dentro de los 4 espacios aquí, precisamente se va a repetir. Son las instrucciones que se van a repetir. ¿Qué quiero repetir 20 veces? Pues que le muestra al usuario el mensaje de hola mundo. Entonces quiero repetir 20 veces un print. ¿Y qué va a tener ese print? Pues el mensaje de hola mundo. Entonces ahí está mi ciclo for. Y ahora si yo le doy ejecutar, vemos cómo efectivamente me imprimió o le mostró al usuario 20 veces la palabra hola mundo. Ahí está. Aquí ya estamos viendo cómo precisamente el programa o el ciclo for repite las instrucciones que están adentro precisamente del ciclo for, que en este caso simplemente la instrucción era mete adentro la palabra hola mundo.
No solamente sirve para mostrar mensajes, como les digo, todo lo que vaya dentro del ciclo for, lo que va a hacer al final es repetirse n veces, cualquier instrucción. Por ejemplo, fíjense bien, el siguiente programa también va a servir para que vean que le podemos meter cualquier instrucción y la va a repetir las veces que yo le ponga, ¿no? Hacer un programa que realice una lista, que realice una lista o que haga una lista más bien, con 30 elementos, los cuales todos van a tener el valor de el número 10, ¿no? Entonces, ¿qué me está pidiendo este programita? Pues de que yo haga una lista de 30 elementos y cada uno de sus elementos va a ser el número 10. Voy a pedir que repita 10 veces el número 10 o que agregue 10, el número 10 30 veces a la lista. Entonces, fíjense bien cómo voy a hacer este programa. Primero, obviamente lo puedo hacer así. ¿Sabes qué? Pues una forma sencilla de hacerlo pues sería definiendo la lista. Le voy a llamar lista prueba. Y pues escribiendo a mano 30 veces el número 10. Así lo puedo hacer. Pero obviamente pues esto como que es cansado, ¿no? Y como que puede llegar a ser un poco tedioso. Entonces, ¿cómo puedo llenar una lista? Si yo sé que tengo que repetir 30 veces el número 10, pues con un ciclo for, lo que voy a hacer es dejar la lista vacía, así solita. Entonces el programa lo que va a hacer va a ser va a ir agregando 30 veces el número 10 acá adentro. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que vaya agregando 30 veces el mismo número? Pues con un ciclo for. Yo sé que se tiene que hacer 30 veces, entonces es un ciclo de manera determinado. Entonces puedo usar el ciclo for. For, le pongo un nombre al contador del ciclo for, como quedamos puede ser cualquiera. Ahora le puedo poner el nombre de J simplemente en vez de I. Vemos que no va a pasar nada. Le vamos a dar in range. Y yo quiero que esta acción, la que voy a hacer a continuación, se repita 30 veces. ¿Y qué acción necesito que se repita 30 veces? Pues precisamente agregar el número 10 a la lista prueba. ¿Por qué? Porque si yo agrego un 10, pues ya está, ¿no? Ya llevo uno, pero necesito 30 veces. Entonces aquí le pongo 30 y ahora pues pongo la acción que quiero realizar. ¿Cómo quedamos? Lo que quiero realizar es que a lista prueba se le agregue el número 10, ¿no? ¿Cómo hago para agregar un elemento a una lista? Pues con la función append que vimos en la clase de listas, ¿sí o no? La función append agregaba elementos y adentro de los paréntesis tenía que poner el elemento que quiero agregar. ¿Qué cosa quiero agregar? Pues el número 10. Entonces, si yo le voy a ejecutar, vemos que no pasa absolutamente nada, pero si ahora yo le muestro al usuario lo que tiene ahora la lista prueba, vamos a ver aquí me falta una E. Vamos a ver que efectivamente ya tiene 30 números 10. ¿Cómo lo puedo comprobar que tiene 30? Pues puedo contar los elementos. Puedo contar los elementos de la lista con la función len, recordemos. Entonces voy a contar los elementos de la lista y se lo voy a mostrar al usuario. Y vamos a asegurarnos de que tiene 30 elementos. Y esos 30 elementos, ¿qué números son en cada uno? Pues el número 10. Entonces ya realicé precisamente la acción. Y fíjense cómo el ciclo for me ayudó a repetir 30 veces esta instrucción. O sea, 30 veces la instrucción de agregar al número 10. Y eso pues que me genera una lista de 30 elementos con el número 10. Ahí está. Entonces, como vemos, todo lo que esté dentro del ciclo for se va a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Cuántas veces? Pues las veces que yo le ponga en el range. Entonces es algo muy interesante. Como les decía, el contador del ciclo for, el nombre que debe de ir aquí, yo le puedo poner cualquier nombre. Por lo general se aconsejan estas letras, pero ustedes pueden ponerle cualquiera, ¿no? El chiste es que ustedes lo entienden. Más adelante voy a hablar más acerca del contador. También lo que quiero que entiendan es precisamente que todo lo que yo ponga aquí adentro se repite, ¿no? Ahí está. Ahora bien, ya una vez que entendimos
cómo se escribe un ciclo for y cómo cómo usarlo para repetir cosas. Ya vimos que lo que se va a repetir es lo que esté dentro de la indentación del ciclo for, de los espacios. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito acerca del contador del ciclo for. El contador del ciclo for, voy a ponerlo aquí. El contador del ciclo for es un elemento del ciclo for que va a ir cambiando de valor. Va a ir cambiando de valor. Resulta que el contador del ciclo for va a tener un valor. Va a empezar con un valor numérico. Y ese valor numérico va a ir aumentando a medida que van aumentando las iteraciones, o sea, las repeticiones. Y ese valor tiene la ventaja que yo lo puedo usar para hacer cálculos o incluso no lo puedo usar para nada, como por ejemplo en estos dos programitas que hicimos, no usamos para nada el contador del ciclo for como una variable. Acá dentro del ciclo for no lo usamos, ¿sí o no? No lo usamos. Pero yo puedo usarlo para mi beneficio porque va a tener un valor que va a ir aumentando de uno en uno. Va a tener un paso de 1 si no le modificamos nada. Entonces, precisamente ese valor del ciclo for que va tomando a cada repetición yo lo puedo aprovechar. Entonces, a lo que voy con esto es que el contador del ciclo for es un elemento que va a ir cambiando de valor, ¿no? Por defecto, el contador del ciclo for empieza en 0. Va a tomar el valor de 0. A la primera repetición que haga el ciclo for, resulta que ese contador va a valer 0. La segunda repetición que haga el ciclo for, ese contador va a valer 1. La tercera repetición del ciclo for, el contador va a valer 2. Y así sucesivamente. Va a ir tomando esos valores. Y va a terminar una unidad antes del límite superior del ciclo for. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, ¿no? Para que vean a lo que me refiero con este contador. Este concepto de contador yo creo que es el más difícil del ciclo for. Si lo entienden, créanme que ya llevan un gran aprendizaje el día de hoy. Es muy importante que entendamos este contador. Entonces voy a poner for i in range 10. ¿Qué le estoy diciendo? Que todo lo que esté dentro del ciclo for se va a repetir 10 veces. ¿Y qué voy a repetir? Pues voy a repetir esta instrucción. ¿Sabes qué? Muestra al usuario lo que vale i. Quiero que le muestre al usuario lo que va a valer el contador del ciclo for, ¿no? Que en este caso le di el nombre de i. Muéstrale cuánto vale. Pues resulta que si yo ejecuto esto, ¿qué me va a imprimir? Me va a imprimir los números del 0 a 9. ¿Esto qué quiere decir? Que en la primera iteración, la primera vez que mostró el mensaje cuánto valía el contador del ciclo for, pues valía 0, era lo que les decía, empieza en 0. Después se volvió a repetir, pero ahora ya no vale 0 el i. ¿Cuánto dio como resultado? Pues dio de resultado un 1. ¿Eso qué quiere decir? Que pues precisamente aumentó una unidad. La tercera vez que se repitió ya no valía 1, ahora valió 2. Aumentó otra vez una unidad. La cuarta vez que se repitió, el contador del ciclo for ya no tomó el valor de 2, ya tomó el valor de 3. Y así vemos cómo va aumentando de 1 en 1. Entonces, era lo que les decía. Este valor del ciclo for yo lo puedo usar a mi beneficio o simplemente no lo puedo usar a lo largo del ciclo for. Yo sé que este ciclo for se va a repetir 10 veces y yo puedo poner mis instrucciones que necesite adentro del ciclo for para que se repita, ¿no? Pero a la hora de hacer cálculos, este contador me puede ayudar a hacer diferentes tipos de cálculos dentro de un ciclo for. Vamos a ver más adelante eso. Pero básicamente eso es lo que ahorita quiero que vean. Ahora, ¿qué más es importante decir? Aquí les voy a poner otra anotación. En el range no solamente puedo poner el número de veces que quiero que se repita algo,
que quiero que se repita mi ciclo for, sino también puedo poner un límite inicial donde quiero que tome valores mi contador del ciclo for y un límite final. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a dar ejecutar y vamos a ver. Tú no solamente puedes poner el valor de veces que quieres que se repita el ciclo, tú también puedes poner un intervalo. ¿Cómo se pone un intervalo dentro del ciclo for? Pues de la siguiente manera, le voy a dar un valor inicial. Yo, ¿sabes qué? Quiero que i empiece tomando valores de 1 en vez de 0. Tal vez yo no quiero que el i empiece en 0, sino que empiece en el número 1. Después se vaya al, no sé, al 12, ¿no? Recordemos algo bien importante, que i no toma el valor más grande de aquí, sino que va a llegar hasta una unidad antes, hasta un número antes. Por ejemplo, aquí le puse 10 y lo máximo que llegó fue a 9. Aquí yo le puse 12, entonces lo máximo que va a llegar es a 11. Siempre va a tomar una unidad atrás. Se dice que el ciclo for es exclusivo, excluye al último valor. Entonces aquí le voy a mostrar al usuario cuánto vale i. Y como vemos, ya no empezó en 0. Ahora el valor de i empezó en 1 y se fue hasta el 11. Entonces yo también puedo ponerle aquí un rango para que i vaya tomando esos valores de 1 en 1. ¿Sí me explico? Obviamente no va a tomar el último que le ponga aquí, va a tomar una unidad antes, que sería el 11. Entonces es algo bien importante que tiene el ciclo for. Y ahora resulta que no solamente yo le puedo dar un límite inicial y un límite final, donde yo quiero que empiece el ciclo for. ¿Sabes qué? También que le puedo dar, pues también le puedo dar al ciclo for un tamaño de paso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le puedo poner de cuánto en cuánto quiero que aumente. Por ejemplo, aquí i va aumentando de 1 en 1, ¿sí o no? Va aumentando de 1 en 1 el contador del ciclo for. Pero yo tal vez quiero que aumente de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Pues eso también lo puedo poner. ¿Cómo se hace eso? Pues para eso voy a escribir un poquito. El contador del ciclo for no solamente puede aumentar de 1 en 1, sino también le podemos ajustar el tamaño de paso. ¿Cómo se hace esto de ajustar el tamaño de paso? Pues de la siguiente forma, for i in range. De igual manera voy a poner del 1 al 12, pero ahora le voy a poner otra coma. Y este tercer número que voy a poner, lo que va a especificar es precisamente el tamaño de paso. Aquí estoy especificando mi límite inicial, mi límite superior, y ahora le voy a poner el tamaño del paso. Y yo tal vez no quiero que vaya de 1 en 1, sino que quiero que vaya de 2 en 2. Entonces aquí ya le puse el número 2. Y ahora si le muestro al usuario cuánto vale el contador del ciclo for a lo largo de las repeticiones, vamos a ver que efectivamente el contador de ciclo for va aumentando de 2 en 2. Empieza en 1, después aumenta 2 unidades y por eso llega a 3. Después en la siguiente repetición aumenta 2 unidades y llega a 5. Después en la siguiente repetición aumenta 2 unidades y llega a 7. Y así sucesivamente. Entonces, pues precisamente aquí estamos viendo cómo el contador del ciclo for yo lo puedo ajustar para que tome valores iniciales, valores finales y también que vaya aumentando en función de un tamaño de paso que yo le puedo especificar. Esas son las curiosidades importantes del contador del ciclo for. Entonces, como le repito, el ciclo for en la primera forma, que es la que estamos viendo, todavía no vemos para nada cómo recorremos colecciones de datos. Ahorita estamos viendo solamente la forma tradicional de usar un ciclo for, ¿no? Digámoslo así. Entonces ya quedamos. El ciclo for se usa especificando el número de veces que yo quiero que se repita algo, ¿no? Esa es la forma más tradicional. Ya dentro del ciclo for pones lo que quieres que se repita. Como les decía, un elemento bien importante del ciclo for es precisamente el contador del ciclo for.
A este contador yo le puedo dar un nombre, el que yo quiera, por lo general le das el nombre de i. Y como les decía, a lo largo de la ejecución del ciclo for, esta i va a ir tomando un valor. Y yo puedo jugar con ese valor del contador del ciclo for a través de especificar un límite inicial y un límite final, y también especificar el tamaño del paso. Les digo, estas son opciones bien importantes, sobre todo cuando haces algunos cálculos matemáticos, esto me puede servir. Y bueno, para que vaya quedando más claro esto, vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo. Este ejercicio va a decir lo siguiente: pedir al usuario un número e imprimir su tabla de multiplicar. Vamos a ver cómo se hace este programa, ¿no? Entonces, primero que nada necesito pedirle un número al usuario. Entonces, para eso voy a usar un input. Entonces aquí le voy a pedir, voy a definir una variable que se llame número. Enseguida voy a poner un input. Y a continuación voy a poner, dame un número que quieres ver su tabla de multiplicar. Esto obviamente lo voy a convertir a float porque recordemos, un input siempre está en formato tipo cadena, lo tengo que convertir. Una vez convertido ya tengo el número que me dio el usuario. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues para imprimir la tabla de multiplicar del 1 al 10, pues una forma que teníamos sin usar un ciclo, pues sería a través de puro print, ¿no? Número por 1, enseñar número por 2, y así sucesivamente. Podemos, si ejecuto esto, por ejemplo, vemos que me está imprimiendo la tabla del, aquí le di el número 2, me está imprimiendo la tabla del 2. Y así lo puedo hacer. Sería una manera de hacer esto sin ciclo. Pero aquí, pues obviamente, puedo aprovechar las ventajas del ciclo for, porque si yo escribo este programa, vamos a ver que van a ser muchas líneas de código y la verdad esto va a ser muy impráctico. No va a servir de mucho, porque qué tal si quieren la tabla del número que me está dando del 1 al 1000. Obviamente yo no voy a escribir tanto print como lo estoy haciendo aquí, porque va a ser muy impráctico, va a ser pues vas a perder mucho tiempo. Aquí vemos que pues el programa de antemano pues va a jalar bien, funciona bien, pero qué tal si yo quiero precisamente hacerlo más sencillo. Pues para eso están los ciclos for, y para eso podemos beneficiarnos del contador del ciclo for. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues para esto, fíjense bien, voy a copiar y pegar el input, y ahora voy a abrir un ciclo for. Y así le voy a llamar a mi contador del ciclo for, inRange, y aquí le voy a poner precisamente de dónde a dónde quiero que vaya. Si yo le pongo del 1 al 10, pues aparentemente está bien. Aquí va a haber un error que ahorita quiero que ustedes mismos lo vean. Y ahora lo que le voy a mostrar al usuario es lo siguiente: la multiplicación del número que me dio por el valor de i. Y aquí fíjense cómo ya estoy aprovechando el conocimiento de que yo sé que este i va a empezar en 0, en el número en el número 1, porque aquí ya se lo especifiqué, y va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces, al momento de que me vaya mostrando la primera repetición, va a multiplicar el número 1 por el primer valor que toma ahí. ¿Cuál es el valor que toma ahí? Pues el 1. Entonces, el número por 1, pues ya está el primer elemento de la tabla de multiplicar. Después el i, como va aumentando de 1 en 1, va a tomar el valor de 2. Entonces, en la segunda repetición que haga, pues voy a multiplicar 2 por el número, y ya tengo el segundo elemento de la tabla de multiplicar. Y así sucesivamente. Si esto yo le doy correr y le doy la tabla del 2, le doy el número 2, me va a imprimir la tabla del 2. Aquí que veo, y es precisamente lo hice de adrede para que lo vean, está bien el programa, solamente que no llega hasta el 2 por 10, porque 2 por 10 me da 20 y no llego a esa tabla. ¿Por qué? Porque, como les dije, no va a tomar el último elemento, va a tomar hasta una unidad atrás. Entonces va a llegar hasta, y va a poder llegar hasta el 9. Entonces, para que llegue al 10 y que esta tabla esté bien, pues le tengo que dar una unidad más. Y ahora sí, se le doy correr y le pongo 2, pues vemos que ahora sí me sale toda la tabla de multiplicar del 2. Entonces, fíjense bien cómo estoy haciendo un programa, y aquí
¿Cuántas líneas de código hice? Hice 3. Y acá pues ya hice un montón de líneas con el print. Entonces fíjense bien cómo me ahorra bastantes líneas de código saber usar el ciclo for. Y ya estoy también aprovechando que el contador del ciclo for va a ir tomando valores de uno en uno. Entonces ahí está. Ahora, por ejemplo, hay otro ejercicio bastante interesante. ¿Qué tal si yo quiero sumar los números del 1 al 1000? Que es un ejercicio de matemáticas que tiene que ver con la sumatoria de Gauss, ¿no? De cómo es sumar los números del 1 al 1000. A lo que me refiero es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y así se va hasta llegar al 1000. Entonces, obviamente, para hacer este ejercicio no voy a hacer todas las sumas o no las voy a programar a mano, ¿verdad? No voy a escribir toda la suma a mano. Entonces, para eso precisamente me sirve el ciclo for. ¿Cómo puedo hacer este ejercicio? Pues primero, ¿sabes qué? Voy a definir una variable que almacene el número 0, que se llame suma. Esta suma va a tener el valor de 0 al inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un ciclo for. Voy a aprovechar que yo sé que el contador del ciclo for aumenta de 1 en 1. Entonces, si yo le pongo for i in range del 1 al 1001, ¿por qué le pongo al 1001? Porque quiero que llegue hasta el 1000. Va a tomar una unidad antes, recordemos. ¿Qué va a hacer este programita? Pues lo que va a hacer es lo siguiente. Suma, la variable suma, ahora va a ser lo que antes valía suma más el valor de i. Eso es lo que voy a hacer. Y al final, ya cuando termine el ciclo for, ya cuando esté fuera de la indentación del ciclo for, le voy a pedir que me muestre cuánto vale la variable suma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues lo que estoy haciendo aquí es que al inicio va a valer 0. Entonces, la primera repetición, ¿cuánto va a valer i? Pues va a valer 1. Entonces, lo que va a hacer es sumar 0 más 1. Pues ahora suma cuánto va a valer. Va a valer 1. Va a valer 1 porque 0 más 1 pues es igual a 1. Y ahora se va a sobreescribir la variable suma y va a tomar ese valor. Ahora suma vale 1. Después voy a volver a repetir el ciclo for. Ahora, ¿cuánto va a valer el contador del ciclo for? Si aumenta una unidad, va a valer 2. Entonces, lo que antes valía suma, que ya quedamos que se había sobrescrito, va a valer 1. Más lo que tomó el valor del contador del ciclo for, ya va a valer 2. 2 más 1, 3. Entonces, ahora suma va a valer 3. Se va a sobrescribir con ese número, 3. Volvemos a entrar al ciclo for y va a tomar el valor ahora de 3. Y vamos a sumar. ¿Cuánto valía antes la variable suma? ¿En cuánto se quedó? En 3. Más 3 que vale el ciclo for, pues ya me va a dar el valor de suma. Y así se va a ir sucesivamente hasta llegar al 1000. Entonces fíjense bien cómo con un simple ciclo for ya estoy escribiendo toda esta suma. Si yo le doy ejecutar, pues vemos que ya me da el valor precisamente de la suma del 1 al 1000. Que este está correcto, este valor está correcto. Entonces, pues ahí está. Entonces, como les decía, el ciclo for sirve para repetir acciones, ¿no? Pero además estamos viendo un arma bien importante del ciclo for, que es este elemento que ya quedamos que se llama contador del ciclo for. Es un arma muy importante o es una herramienta muy importante de este ciclo porque gracias a ella podemos hacer diferentes cálculos de alguna u otra manera. Entonces también si quiero hacer algo, una repetición o algo para matemáticas, también lo puedo usar. Entonces son dos formas de usar el ciclo for a través de un rango, ¿no? Esa es la primera forma de usar el ciclo for. Y ahora bien, yo les había dicho que no solamente lo podemos usar a través del range, porque todo esto lo hemos usado a través del range, ¿o no? Lo hemos usado en un rango. Pero también les había dicho que en el lenguaje de programación Python nos ofrece otra forma de usar el ciclo for, que es a través de recorrer estructuras de datos. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a ponerlo aquí. El ciclo for también sirve para recorrer estructuras de datos. También va a servir para eso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo puedo usar un ciclo for para
que el contador del ciclo for tome valores de la correspondiente estructura de datos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacerlo a continuación. Vamos a definir una lista y esta lista va a tener almacenada, aquí le voy a llamar lista prueba. Esta lista va a tener almacenada los siguientes valores. Va a tener el valor de hola, el valor de perro, va a tener aquí enseguida un true, va a tener enseguida un número 3.1745 y va a tener además un valor entero como un 7, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo una lista. Yo también puedo usar el ciclo for para recorrer esta lista. ¿Cómo le voy a hacer? Pues para recorrer esta lista lo que voy a hacer es esto, for, y vuelvo a poner la estructura del contador y en vez de poner range voy a poner el nombre de la estructura de datos. En este caso es una lista que se llama lista prueba. Y ahora voy a poner las instrucciones. Le voy a poner, ¿sabes qué? Print hola mundo. Fíjense bien lo que va a hacer. Ahorita lo que quiero que vean es esto. Si yo le doy ejecutar, vemos que me va a salir el mensaje de hola mundo 5 veces. Y me dirán, ah, caray, eso está extraño, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque vamos a ver. ¿Qué hizo este ciclo for? Se repitió 5 veces. ¿Por qué 5 veces? Porque fíjense bien, ¿cuántos elementos están guardados en lista prueba? Pues vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5. Ah, hay 5 elementos. ¿Y cuántas repeticiones hay? Pues hay 5. ¿Qué pasa si yo agrego un nuevo elemento aquí? Otro hola, por ejemplo, y le doy correr. ¿Cuántas veces se repitió el ciclo for? Pues vemos que ahora se repitió 6 veces. Ah, muy bien. Entonces aquí ya estamos viendo algo bien importante. Las veces que se va a repetir el ciclo for cuando yo recorro una estructura de datos son las mismas que el número de elementos que tiene el ciclo. Eso es bien importante. Digo, la estructura de datos es igual al número de elementos que tiene la estructura de datos. Si la estructura de datos que yo estoy recorriendo con el ciclo for, que en este caso es lista prueba, si la estructura de datos tiene 20 datos, pues entonces 20 veces se va a repetir las instrucciones que ponga dentro del ciclo for. Si la estructura de datos tiene 15 datos, pues entonces 15 veces se va a repetir lo que tenga dentro del ciclo for. Ahí está. Es algo bien importante. Ahora también no solamente eso. Resulta que el contador del ciclo for aquí no va a ir tomando valores de uno en uno. No va a ir tomando valores de uno en uno. ¿Qué va a pasar con este compa? ¿Qué va a pasar con precisamente este contador del ciclo for? Ah, pues si yo le muestro al usuario, si yo hago otro ciclo for y en vez de mostrar un mensaje, le muestro cuánto vale el contador del ciclo for, cuánto vale i, ¿qué va a pasar? Pues que vemos que en la primera repetición, ¿cuánto vale el contador del ciclo for? Pues vale la palabra hola. Ah, pues ¿quién es el primer elemento de la lista? La palabra hola. En la segunda repetición, la segunda vez que se repitió el ciclo for, ¿cuánto vale i? ¿Cuánto valía i? Pues valía la palabra perro. Ah, pues vemos que precisamente el segundo elemento de la lista es la palabra perro. Si yo le vuelvo a dar en la tercera repetición cuánto valía i, el contador del ciclo for, ¿cuánto valía? Pues valía true. Ah, pues vemos que también vale true. Ahí está. Entonces aquí que estamos viendo que el contador del ciclo for va tomando valores, va a ir tomando los valores de la lista, va a empezar con el primer valor de la lista y así se va a ir sucesivamente a medida que se van haciendo las repeticiones. Entonces esto es lo que hace, o esto es lo que también puedes hacer con el ciclo for, recorrer una colección de listas y a medida que se va repitiendo, el contador del ciclo for va a ir tomando los valores de esa colección de datos. Y eso pues yo también lo puedo usar para mi beneficio, para alguna u otra cosa que yo quiera hacer.
Entonces, pues básicamente esta es la segunda forma en que yo puedo usar una lista. Como les decía, no solamente sirve para listas, sirve para otras estructuras de datos, por ejemplo para tuplas. Si yo aquí le pongo tupla prueba y defino una tupla con los números de 9, 8, 7, 6, 5, 4 y hago esto, abro un ciclo for y le pido que recorra lo que está almacenado en tupla prueba y se lo muestra al usuario cuánto vale el contador del ciclo for, pues vemos que va a recorrer toda la estructura de datos. Aquí, ¿qué pasó? Aquí, perdón, me equivoqué en la ortografía. Prueba. Vemos que recorre los valores de la estructura de datos. Entonces, algo muy interesante también que nos ofrece el ciclo for en Python, que no solamente sirve para recorrer estructuras de datos, sino que también me sirve, no solamente me sirve para rangos, sino también para recorrer las estructuras de datos. Entonces, pues ya una vez que vimos esto, y una vez que hicimos una clase de ciclo for de esta manera, pues vamos a intentar hacer ejercicios sencillitos para ir practicando el ciclo for. Esto es bien importante. El ciclo for para mí, siendo sinceros, es como el temita más difícil de todos. Si lo entendemos, creo que ya lo hicimos. Y una manera de entenderla del ciclo for, pues yo creo que es con práctica, haciendo muchos ejercicios que tengan que ver con el ciclo for. Entonces para eso vamos a hacer los siguientes ejercicios. Muy bien, entonces a continuación vamos a realizar estos 4 ejercicios que son bastante sencillos para trabajar un poquito más con el ciclo for. Entonces, el primero nos dice, hacer un programa que le pida al usuario una palabra y la muestra al usuario 10 veces. Este programa pues está bastante sencillito, lo único que tenemos que hacer es pedir una palabra al usuario y a través pues precisamente del ciclo for mostrarla 10 veces. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero voy a pedirle la palabra al usuario, lo voy a guardar en una variable que se llame palabra y le voy a pedir el input, es decir, dame la palabra, ahí está, y al final para repetir o mostrarle 10 veces este mensaje voy a hacer un ciclo for. Para esto le tengo que dar un nombre al contador del ciclo for, le voy a dar el nombre de i, en range, le voy a dar aquí 10 veces porque necesito que se repita 10 veces. ¿Y qué se va a repetir 10 veces? Pues el comando print. ¿Qué tengo que mostrar? Pues la palabra. Y si yo ejecuto, pues vamos a ver que efectivamente me pide la palabra. Le voy a poner celular, le voy a poner la palabra celular, le voy a dar enter y vemos que aparece 10 veces la palabra celular. Es un ejercicio muy sencillo que nos ayuda a entender cómo se usa un for para mostrar, ¿no? Después, ¿qué más me dice? Hacer un programa que haga una lista que tenga los números del 1 al 1000. Entonces aquí, pues de igual manera, tengo que hacer un programa que tenga los números del 1 al 1000 en una lista. Para esto, ¿qué voy a hacer? Pues primero voy a definir una lista vacía, que le voy a llamar lista vacía. Bueno, le voy a llamar lista prueba, ¿no? Y esto no va a tener nada. Aquí ya estoy haciendo una lista que no tiene absolutamente nada. Entonces, para ir agregando los elementos, pues necesito un ciclo for i, que le voy a llamar así a la variable del contador. Bueno, ahorita le llamo j, ¿no? Para variar un poco el nombre del contador del ciclo for. Entonces me están pidiendo que agregue los números del 1 al 1000. Entonces aquí va a ser necesario precisamente darle un rango, un inicio y un fin, en donde voy a iniciar mi contador o mi variable del contador la voy a iniciar en 1. Y en donde necesito terminar, pues en 1001. ¿Por qué en 1001? Porque recordemos que va a llegar hasta una unidad antes del límite superior. Entonces aquí ya estoy asegurando que mi variable contador va a ir en cada repetición recorriendo los valores del 1 al 1000. ¿Y eso para qué lo hago? ¿Para qué me sirve? Pues precisamente para agregar lo que vale j en cada repetición a la lista. Entonces aquí le voy a poner lista prueba .append. ¿Y qué voy a estar agregando en cada repetición?
a la lista que voy a estar agregando a la lista en cada repetición, pues lo que vale j. Cada repetición va a ir aumentando el valor de j y se va a ir agregando a la lista, y así pues voy a obtener precisamente una lista con los elementos del 1 al 1000. Si yo le doy ejecutar, vemos que no pasa nada, pero si ahora lo muestro, bueno, de una vez lo voy a poner aquí en esta celda. Al final del ciclo for, ya cuando acabe el ciclo for de hacer las repeticiones, pues le voy a pedir que me muestre la lista prueba. Y vemos que pues si ejecuto ahora sí esto, pues ya me sale la lista con los números del 1 al 1000, ¿no? Aquí ya está. Empieza en el 1 y termina en el 1000. Y así tan sencillo, pues ya hice la lista. ¿Qué más me piden? Ahora hacer un programa que haga una lista con los números del 2 al 10.000. Bueno, aquí le voy a poner 1000 porque si no se va a hacer muy grandota, ¿no? Es exactamente lo mismo. Del 1 al 1000, del 2 al 1000, los números pares, o sea que vaya de 2 en 2, que empiece en 2 y que vaya de 2 en 2, ¿no? Hasta llegar al 1000. Entonces básicamente es exactamente el mismo código el que tengo aquí, solamente que le voy a hacer ligeras modificaciones. Primero quieren que empiece desde 2, le voy a poner desde 2. Y que se vayan agregando los números pares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en el tamaño del paso le voy a pedir que vaya de 2 en 2. Así se va a agregar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, es lo que va a tomar de valores la variable contador, y esos valores se van a ir agregando a la lista prueba. Ahora si yo corro este programa, pues veo que ya me dio una lista con los valores del 2 al 1000, pero solamente los números pares. Entonces ahí está, y hicimos el tercer ejercicio. Y el cuarto ejercicio me dice de la lista del ejercicio anterior, o sea, la lista de los números pares, esta que tenemos aquí, me pide hacer un programa que imprima o muestre al usuario los números de dicha lista. O sea, que imprima solito, o este programa que imprima solo cada uno de los números, ¿no? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Básicamente que recorra con un ciclo for los valores de esta lista y los vaya imprimiendo en pantalla. Entonces para eso, pues lo único que tengo que hacer es otro ciclo for. Defino la variable del contador, le pongo in y le pongo el nombre de la lista que voy a recorrer, que es lista prueba. ¿Y qué voy a hacer? A medida que va recorriéndose la lista, pues le voy a mostrar al usuario cuánto vale el contador del ciclo for, que recordemos, cuando yo recorro una colección de datos, una lista, una tupla, un diccionario, va a ir tomando los valores de esa colección. Entonces a medida que va aumentando, pues primero empieza a tomar el primer elemento de la lista y después empieza a tomar los valores de los demás elementos. Si yo muestro esto, pues vamos a ver que el programa efectivamente me muestra el primer elemento de la lista, que es el 2, me muestra el segundo elemento, que es el 4, y así se va sucesivamente. ¿Qué tal si a lo mejor y no quieren que... ¿Qué tal de veces es muy conveniente de que en realidad no quiero mostrar al usuario esto, sino quiero mostrar la suma de todo lo que tiene la lista? Si es una lista con puros números, me gustaría mostrar cuánto vale la suma de todo esto. ¿Cómo lo puedo hacer con un ciclo for? Pues muy sencillo. Recorro la lista, pero en vez de mostrarla al usuario no voy a trabajarla así, porque no quiero mostrársela, sino quiero sumarlo. Entonces para eso, al inicio del programa creo una variable que se llame suma, como le queramos llamar, y va a empezar en 0. ¿Y qué voy a hacer adentro del ciclo for? Pues sabes que voy a sobreescribir esa variable en cada repetición con lo que antes valía la variable suma más el valor de j. ¿Esto qué va a hacer al inicio? Pues al inicio suma va a valer 0 y j va a valer el primer elemento de la lista, que va a ser 2. 0 más 2 pues va a ser 2, y ese valor va a sobreescribir la variable suma. Ahora ya no va a valer 0, sino que va a valer 2. Se va a volver a repetir el ciclo, y ahora pues ese valor que valía suma, que quedamos que valía 2, se va a sumar con el siguiente elemento de j, el siguiente valor que va a tomar j, que es precisamente el 4. 2 más 4, eso me da 6. Y ese se va a sobreescribir en la variable suma y vamos a volver a repetir el ciclo. Y así es como voy a obtener la suma de todos los elementos precisamente que están almacenados en la lista. Si yo ahora esto lo imprimo o lo muestro al usuario, vamos a ver que ya solamente me va a dar un número, que es precisamente la suma de esos números, como lo tenemos aquí. Y pues ya está.
Entonces básicamente estos ejercicios que aparentemente son bastante simples y bastante tontos, podríamos decirlo, nos están ayudando sobre todo a entender cómo se usa el ciclo for, los límites, el range, el tamaño de paso, y también nos están ayudando a entender cómo se usa recorriendo una estructura de datos. Esto, si lo entienden, ya van de gane. Ya es muy importante entender estos ejercicios y también a entender para qué me sirve este contador del ciclo for, para qué demonios me sirve el contador del ciclo for, que como vemos no lo podemos usar a lo largo de un programa como por ejemplo este de la palabra, o lo podemos usar a nuestra conveniencia para hacer diferentes actividades, ya sean llenar listas, hacer cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, pues con esto ya terminamos precisamente el tema de ciclos, ¿no? Aquí ya este punto es de suma importancia, es de suma importancia que hagan los ejercicios de los ciclos. Para entender y aprender bien los ciclos no hay de otra más que hacer puro ejercicio. Por eso en el apartado de ciclos, en el tercer parcial es donde hay más ejercicios, porque me gustaría que practiquen y practiquen este concepto del ciclo while y del ciclo for. Una vez que ustedes dominen esto, créanme que cualquier programa que les pongan como reto lo van a poder hacer. Entonces para esto, pues como les digo, hay muchos ejercicios en el parcial 3. Yo no me queda más que dejar una tarea con 2 ejercicios más. Y pues ya saben, voy a estar muy al pendiente si ya llegaron hasta aquí. A lo mejor y es donde van a tener más dudas. Entonces para eso, pues ya saben, estoy en el grupo, estoy en la plataforma para explicarles con calma todo esto. Si tienen cualquier duda, estoy muy al pendiente de cuáles dudas surgen, ¿no? Y pues bueno, ya nada más dejo 2 ejercicios de tarea y con esto terminamos. Entonces los ejercicios que tenemos para la siguiente clase son las siguientes. Primero, crear una lista con los siguientes nombres. Esta lista hay que definirla y el objetivo es que usando ciclos for, no usando la función de la lista para contar, sino usando el ciclo for, hacer un programa que cuente las veces que aparece el nombre de Carlos. Obviamente aquí a simple vista sabemos que aparece 3 veces, pero lo que queremos es que el programa lo cuente por sí solo. Para esto les doy una pista. Dentro del ciclo for hay que usar un condicional. Y la segunda es hacer un programa que le pida al usuario 10 nombres de animales. Le va a tener que pedir 10 veces al usuario el nombre de un animal y que al final muestre sin repetir los nombres que ingresó el usuario. Aquí otra pista: dentro del ciclo for necesitamos en algún momento usar un conjunto, ¿no? Un conjunto. O bueno, desde el inicio usamos un conjunto y adentro hay que usar una función de un conjunto, ¿no? Entonces más o menos ahí están las pistas. Entonces me gustaría que los intentaran y la siguiente clase pues realizamos estos 2 ejercicios. De mi parte sería todo y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.